y recién buscábamos una mirada, una explicación de lo que ha ocurrido en esa escuela de Santa Fe, donde un chico ingresó con un arma, mató a un compañero, generó mucho temor allí, preocupación, y que se generó un caso de debate nacional. Ahora nos paramos de otro lugar, desde la psicología, desde la convivencia, desde la psiquis, y está en comunicación con nosotros, agradecemos el contacto, Diego Reinaga, que es psicólogo, docente de la UNT y especialista en estas cuestiones vinculadas con la violencia escolar. Diego, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos desde aquí. Hola, buen día Ramiro, Fernando. Muchas gracias por la invitación para poder conversar con ustedes. Bien, bueno, primero, y te repetimos la pregunta que le hicimos recién al juez de menores, ¿qué te genera, qué reflexión haces a primera mirada de esto que ha pasado en Santa Fe? Y bueno, básicamente es un estado de congoja porque, digamos, estos hechos siempre causan un dolor y es traumático, digamos, al interior de lo que es la escuela, ¿no? Porque por todo lo que implica un menor, digamos, pasando al acto de esta manera, ¿no? Entonces, esto es como lo principal, digamos, que uno tiene como el impacto inmediato, ¿no? ante el hecho, ¿no? Eh, Luego, sin lugar a dudas, uno podría especular, como, bueno, por ahí uno escucha a veces comunicadores, ¿no? que tratan de deslizar múltiples hipótesis en torno al porqué, ¿no? y a las circunstancias que han ocasionado este hecho, ¿no? Bueno, eso, digamos, me parece que por ahí los datos contextuales son muy importantes como para poder de alguna manera aproximarnos, y ahora, digamos, el estado de situaciones como muy reciente, todavía se van conociendo algunas informaciones acerca del hecho, ¿no? Entonces, por ahí ser tan categórico en afirmar que esto se debe a tal o cual cosa me parece como muy apresurado en ese sentido, ¿no? Sin lugar a dudas, yo me quedo pensando y mucho, digamos, en los dispositivos, los mecanismos que tiene la escuela, ¿no? Y que tenemos los adultos ahí como para poder aproximarnos a esa experiencia que sin lugar a dudas están atravesando por un sinfín de crisis y de traumas, y que de alguna manera este hecho, a mi juicio, pone digamos, al descubierto esa desconexión, ¿no? que sucede a veces dentro de las escuelas, donde de repente la vivencia por la que transita un adolescente al interior de una escuela pasa prácticamente desapercibida por el adulto, digamos. Y eso me parece que es un tema que a quienes estamos dentro de las escuelas nos interpela permanentemente, porque, es decir, tenemos que pensar a partir de este tipo de situaciones cómo podemos generar más y mejores mecanismos institucionales para poder tener una cercanía a lo que es la experiencia de los jóvenes, que además que transitan una época y que a veces el desfase se produce también con los códigos de época, ¿no? Culturales, tecnológicos, y que a veces la escuela queda como muy desfasada, ¿no? Entonces, me parece, yo me quedo pensando y mucho en eso, ¿no? Diego, En cuánto nos interpela a los educadores. Sí. profundizando en esto que venías ahí relatando, que me parece que es lo más importante, ¿no? A partir de ahora, ¿qué? Digo, pero ¿cómo se trabaja, cómo se debería trabajar, qué es lo que se debería hacer a partir de esto en nuestras casas, digo, con quienes tenemos hijos adolescentes, en las escuelas, digo, porque se habla mucho del efecto contagio, de lo que se imita, de lo que puede pasar, pero esto es un hecho absolutamente traumático que deja secuelas? Bueno, ¿cómo se reconstruye, cómo se trabaja a partir de ahora en esto? Y bueno, acá, mirá, los circuitos para poder dialogar y hablar sobre esta experiencia me parece que son importantes, ¿no? Porque, es decir, mira, el sistema educativo, sobre todo el secundario, ¿no? Planteándolo desde ahí, ¿no?
ha tenido en el año 2009 a nivel nacional, a partir de, digamos, de la obligatoriedad del sistema secundario, el nivel, ha tenido a partir de una resolución que es la 93 del Consejo Federal de Educación, toda una impronta en cuanto a principios para poder democratizar el espacio escolar, ¿no? Esto es que de alguna manera a los estudiantes se los escuche, haya espacios para que ellos participen, para que su voz tenga un lugar, ¿no? Centros de estudiantes, consejos escolares de convivencia. A nivel provincial, esa resolución se ha traducido en la 1223. En el nivel secundario estamos hablando que en el 2012 empieza a aplicarse e implementarse. Bueno, y es como la creación de espacios para poder conversar, dialogar acerca de lo que nos está pasando. Bueno, estamos a 14 años, casi 15 años de toda esa implementación, como para que de alguna manera él y los adolescentes, las adolescentes puedan de alguna manera tener espacios de contención, de escucha, ¿no? De reflexión. A veces a partir de los actos que cometen dentro de la escuela es como un hecho en donde que nos puede llevar a la reflexión y que esa persona puede de alguna manera responsabilizarse de sus propios actos, digamos. Ahora, si ustedes me preguntan, diría que estamos en un proceso en donde todo eso está como muy está como en un proceso, no diría inicial, pero muy entrecortado, ¿no? Porque Sí. no ha tenido una cabal implementación, ha sido defectuoso, las políticas medio erráticas, como dice nuestra Clotilde de Yapur, digamos, Sí, pedagoga de referencia, ¿no? Que ella habla mucho de las políticas erráticas, en donde son casi como parches y que se van, ¿no? Y no se retoman los principios y se van, bueno. Y esto, sin duda, que cala y profundo al interior de lo que es la generación de esos espacios que para mí que son vitales a la hora de pensar convivencia y la experiencia y la salud mental también de los jóvenes, ¿no? La Hay última, Diego, y ahí me das pie para hablar al mencionar la palabra salud mental, y en tu primera respuesta, tendemos todos a buscarle respuestas simples a situaciones que son bastante complejas. Bueno, esto es culpa de lo que dice el presidente, esto es culpa de la violencia política, esto es culpa de la violencia cultural, esto es culpa de los docentes que no se ocupan. Y me parece que hay detrás un fenómeno un poquito más complejo, ¿no? de lo que está pasando ahí, y ponerle el acento a algo simple con lo que es complejo termina siendo un fracaso, que es lo que estamos viviendo en definitiva. Exactamente, y contraproducente, porque, como bien decía Ramiro, me parece que eso tiende más a la simplificación, y la simplificación en estos casos es como la exacerbación del punitivismo, ¿no? Claro. De que a este menor se lo castigue, sancione, Claro, y eso preso, digamos, exactamente, como si eso fuese la solución ante, ¿no? ante las condiciones que están provocando todo esto, ¿no? En el caso de las escuelas, cuando no son tan, digamos, tan graves los hechos, pero supongamos un hecho de vandalismo, que a veces el punitivismo es como la primera carta que se tiene en las escuelas como para pensar que desde ahí se soluciona una cuestión. Y en realidad tenemos que pensar, yo creo que el desafío es pensar, bueno, qué nos pasa, cómo estamos, cómo convivimos, qué podemos hacer, ¿no? Son cuestiones que uno diría son básicas, pero al interior a veces de las escuelas cuesta porque de alguna manera implica mover algunas estructuras de un sistema que viene como muy de arrastre, ¿no? Con un principio que es estructuralmente verticalista, autoritario y punitivista, porque eso todavía no lo hemos podido desarraigar, digamos, de las escuelas, ¿no? Como para poder pensar más ampliamente las cuestiones que hacen a la convivencia, ¿no? A los vínculos, a cómo estamos dentro de la escuela, ¿no?
Clarito, clarito, Diego, la mirada, un tema que da para mucho, para hablar. Gracias por el contacto, te mandamos un saludo. Por favor, Abrazo. muchísimas gracias. Diego